Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Kemely Pozo y el día de hoy revisaremos el capítulo número 12, titulado Preparaciones de dientes para restauraciones indirectas del libro Rehabilitación Oral Contemporánea de Elio Mesón. Este tema es bastante importante en odontología restauradora, ya que determina cómo se prepara un diente para soportar una restauración que no se va a realizar directamente por el clínico, sino en un laboratorio. Para comprender la presentación o el tema, podemos ir haciéndonos preguntas a lo largo del texto, como cómo ha evolucionado la técnica o el uso de prótesis fija, los materiales y los instrumentos a lo largo del tiempo. Podemos también cuestionarnos qué define si un diente necesita o no una restauración indirecta, y si se decide hacer una restauración indirecta, cómo definir o cuáles son los criterios para elegir qué tipo de restauración indirecta se requiere. Para entender a profundidad el tema, necesitamos hacer una revisión de perspectiva histórica sobre la evolución de la prótesis dental. Es importante considerar que desde los inicios de la civilización humana, la humanidad ha intentado reemplazar dientes perdidos. Uno de los primeros ejemplos de esto es las prótesis dentales que se remontan a Egipto en el 2500 a.C., donde se realizaron prótesis fijas rudimentarias que, si bien no se ajustaban bien a la estructura dental, daban sus inicios a lo que serían restauraciones extraorales fijas. Otro ejemplo que se cita en el libro, que menciona que fue citado por Meyers, son las incrustaciones de oro en dientes de animales alrededor de los 700 años antes de Cristo. A pesar en que en estas épocas no existía la tecnología para adaptar correctamente las prótesis a los dientes naturales, se inició o se comenzó este pensamiento o esta idea. Sin embargo, estos esfuerzos sentaron las bases de lo que eventualmente evolucionaría para nosotros como técnicas mucho más sofisticadas para realizar prótesis fijas totales. Si avanzamos un poco más, a finales del siglo XIX, uno de los avances tecnológicos más importantes fueron los instrumentos rotatorios. Estos facilitaron básicamente el desgaste de los dientes para las preparaciones, pero al ser tan rudimentario aún tenía limitaciones como las dificultades que se tenía para hacer un desgaste controlado del esmalte y el riesgo de dañar la pulpa dental por el calor que se generaba. A continuación, dentro de la misma línea temporal o el mismo espacio temporal, se introdujo la anestesia, lo que permitió que los procedimientos fueran mucho menos dolorosos y más cómodos para los pacientes, lo que hizo que la experiencia clínica mejore significativamente, lo que a su vez hizo que los pacientes pidan o requieran o se acerquen más a solicitar este tipo de procedimientos, llevándonos a prueba y error y a ver qué funcionaba. Sigamos a las coronas metálicas. Morris es el que introduce estas coronas, que son la primera solución protésica para reemplazar, proteger y restaurar dientes que han sido dañados. De ahí, en 1886, Land logra desarrollar la cerámica para uso odontológico, que más adelante será perfeccionada por Maglin. Esta ofrecía una opción estética y biocompatible para las restauraciones. A diferencia de las coronas metálicas, este fue un avance crucial para ofrecer algo más estético y con menor riesgo para la salud del paciente. Junto a esto tenemos la técnica de cera perdida de Tara. Este revoluciona la reposición dental al permitir la elaboración de retenedores de oro y preparaciones dentales parciales. El concepto de preparación dental para las restauraciones indirectas implica directamente un desgaste selectivo del esmalte y de la dentina. Este debe ser en áreas y en cantidades establecidas, planificadas y determinadas. El objetivo de esto es crear el espacio adecuado para la restauración, respetando sus necesidades tanto mecánicas como biológicas. La cantidad de esmalte o dentina que se va a eliminar va a variar según el tipo de restauración que se haga. Por ejemplo, una corona metálica total requiere un mayor desgaste que una restauración adhesiva o una corona cerámica. Al preparar un diente para una restauración directa debemos cumplir varios objetivos, principalmente cuatro.
1. Se debe distribuir uniformemente las cargas sobre el diente. Esto es para evitar fracturas, sobrecargas en las áreas específicas y daños y molestias al paciente a largo plazo. 2. Asegurar la adaptación de los márgenes. Esto implica que la restauración debe ajustarse perfectamente al diente. Esto va a evitar filtraciones y molestias que puedan comprometer la restauración a largo plazo. 3. Respetar la integridad del complejo dentino pulpar. Al diseñar nuestra preparación, se debe asegurar que se elimine solo la cantidad necesaria de tejido, protegiendo la pulpa y minimizando así el riesgo de daños posibles a largo plazo. Además, como se mencionó antes, el cuarto es el diseño, que debe adaptarse al tipo de restauración, al diseño que se elija o al material que se vaya a usar. Con respecto a la preparación de un diente para una restauración indirecta, tenemos lo que es el diseño de la preparación. Este debe estar cuidadosamente planeado antes de su ejecución. Este diseño debe facilitar el trabajo del técnico dental y debe proporcionarle a él una base sólida sobre la cual trabajar para asegurar resultados óptimos. Se debe recordar que se debe conservar la morfología original del diente. Esto implica que la preparación debe imitar la forma natural del diente, con sus entradas, sus salidas, sus curvas, sus surcos, para que la restauración se integre de una manera natural. Un buen diseño mejora la eficiencia del proceso entre laboratorio y clínico y garantiza una restauración más precisa, cómoda y duradera para el paciente. Un principio esencial de la preparación dental es preparaciones cuidadosas y precisas, ya que la remoción de esmalte y dentina es irreversible, por lo que debemos ser extremadamente cuidadosos. Al preparar un diente, el clínico debe equilibrar esas necesidades estéticas y biomecánicas, lo que nos lleva al segundo principio. El equilibrio se basa en dos factores principales: el espesor adecuado, que se usa para satisfacer las necesidades estéticas, especialmente en materiales como la cerámica, que se requiere un espesor mínimo, sin dañar o sin generar una reducción en exceso, ya que puede dañar la pulpa o debilitar el diente. Y la reducción mínima. Este siempre debe ser o debe intentar preservar la mayor cantidad de estructura dentaria natural posible. Esto minimiza los daños a los tejidos circundantes y al interior, al daño pulpar. Para lograr una preparación dental adecuada, como se mencionaba antes, es crucial utilizar una instrumentación clínica atraumática. ¿Qué es esto? Es una preparación que minimiza los daños en los tejidos circundantes y en la pieza dental. El uso correcto del instrumental permite que se eviten estas complicaciones, principalmente como el sangrado o el daño gingival, que a largo plazo puede llevarnos a una recesión. Además, la instrumentación adecuada ayuda a evitar la generación excesiva de calor, lo que protege la pulpa y asegura un resultado exitoso en dientes vitales a largo plazo. Introduciéndonos un poco a los requisitos que debe tener, tenemos los requisitos mecánicos. Y la retención es crucial, porque determina si la restauración permanecerá en su lugar a pesar de las fuerzas ejercidas durante la masticación. La retención se define como la capacidad de una preparación para evitar la dislocación de la restauración en sentido contrario a su vía de inserción. Es decir, es la resistencia a las fuerzas de tracción. Durante la masticación, ciertos alimentos, como aquellos que son más pegajosos, pueden traccionar la restauración. La eficacia de la retención dependerá de la textura de la superficie de restauración, el área de contacto y la fuerza generada al masticar. Dentro de esto, existen varios factores que pueden afectar o pueden influir en la retención de una restauración, como los hábitos parafuncionales, como el bruxismo, ya que este aumenta las fuerzas ejercidas sobre la restauración, el patrón oclusal, que es la forma en la que los dientes contactan durante la masticación, lo que también afecta a la restauración, a la retención de nuestra restauración. La localización del espacio edéntulo, esto influye en la forma que se distribuyen las fuerzas sobre los dientes de soporte. El diseño de la preparación debe considerar estos factores para asegurar que la retención sea eficaz. El diseño de la preparación tiene un impacto directo en la retención. Principalmente depende del diseño y la forma. Dentro del diseño, la adaptación de los márgenes y la distribución de las fuerzas. Al tener ambas, se genera retención y estabilidad. Esto logra aumentarse
al aumentar la longitud de la preparación. Si es el caso, para aumentar esta hay que dar más angulación. Se puede usar más dientes de soporte en espacios edéntulos grandes o se puede usar recursos auxiliares como cajones y surcos. La unidad básica de retención está formada por dos superficies opuestas y paralelas. Cuanto más paralelas sean las superficies, mayor será esta retención. Sin embargo, es necesario también un grado de convergencia para permitir el escurrimiento del cemento y evitar su acumulación excesiva, ya que esto podría comprometer la adaptación de los márgenes. La geometría de la preparación es uno de los factores más determinantes dentro de lo que es la retención. Debemos evitar tener más de una vía de inserción, ya que esto puede llevar a un pronóstico mecánico desfavorable. Una vía de inserción única asegura la retención y estabilidad. Además, hay que considerar el punto tangente. Este es crucial en la preparación, ya que si no se encuentra una superficie adecuada para ofrecer resistencia, la corona va a desprenderse. La alta convergencia de paredes axiales provoca que el punto tangente no se estabilice, lo que compromete directamente la retención. Ya que hablamos de estabilidad y retención, es importante entender cómo se diferencia. La retención se refiere a la resistencia de restauración a ser removida en dirección opuesta a cómo ha sido insertada o a su inserción. Y la estabilidad es la capacidad de resistir fuerzas oblicuas que podrían causar el desprendimiento de la restauración. Aunque ambas tienen conceptos separados, son propiedades que se interrelacionan. Si descuida una de las dos, el resultado clínico será evidentemente la dislocación de la restauración o el desprendimiento clínico. De la rotación de la corona, este se ve directamente a las fuerzas oblicuas, ya que estas tienden a hacer que la restauración gire alrededor de un eje. En el margen gingival, la cantidad de área de la preparación que está bajo compresión influye en su capacidad de resistir estas fuerzas. Pues, cuanto mayor sea la altura de la preparación y el paralelismo entre las superficies preparadas, mayor será la resistencia de la corona a la rotación y por ende a la dislocación. Con respecto a la influencia de la geometría, hay que considerar que las preparaciones excesivamente redondeadas o cónicas reducen la estabilidad. Podemos aumentar esta aumentando surcos y disminuyendo la convergencia de las paredes axiales. Las preparaciones piramidales suelen ofrecer mayor retención que las preparaciones cilíndricas. La inclusión de surcos también puede promover la estabilidad. ¿Por qué? Porque los surcos crean menores arcos de dislocación, mejorando así la retención y estabilidad. Con respecto al diámetro de la base, podemos notar que cuando hay mayor diámetro, las superficies axiales se vuelven más paralelas. Esto es importante porque el punto tangente se desplaza cervical, mejorando la estabilidad de la restauración. Este principio es fundamental al diseñar preparaciones para coronas, pues se prefieren preparaciones piramidales con formas angulares, ya que generan mayor retención y estabilidad que las preparaciones cilíndricas, como se puede ver probablemente en piezas de mayores diámetros como los molares. Cuando hablamos de corona total versus la corona parcial, podemos hablar sobre lo que se mencionaba del diámetro, puesto que las coronas 3/4 y 4/5 tienen un diseño en C que no completan un diámetro completo, y este genera menor estabilidad y menor retención, pero esto es corregible. ¿Cómo es corregible? Al añadir surcos que permiten mejorar su retención. En cambio, en una corona total tenemos un eslabón cerrado, el cual puede moldearse y modificarse para cumplir los principios de retención, lo que genera una estabilidad y retención adecuadas. En los casos donde se sustituyen las coronas antiguas con espigos radiculares amplios, los casquetes metálicos son una excelente solución.
Estos núcleos de reconstrucción logran mejorar la retención y la estabilidad sin comprometer la estructura del diente, ya que ayudan a maximizar las retenciones mecánicas existentes, permitiendo la elaboración de nuevas restauraciones. Aunque existe, como siempre, riesgos como la perforación y la pérdida de retención en caso de realizarse mal. Para evaluar la longevidad de una prótesis, es esencial evaluar clínicamente si la retención y estabilidad de la preparación son adecuadas. Un postulado interesante es aquel propuesto por Hedgal y Silnes. Este establece que la longitud diagonal del diente preparado debe ser siempre mayor al diámetro de la base. Esto confirma que físicamente los parámetros mecánicos que deben observarse en los diseños de las preparaciones coronarias deben seguir este patrón, pues las características claves de un diente bien preparado son paralelismo en superficies axiales, mayor área de superficie, menor diámetro de la base, geometría piramidal, surcos y cajas y una vía única de inserción. Hay que realizar evaluaciones complejas dependiendo del modelo y del paralelismo. Esto se usa para determinar la orientación en la que se realizará la preparación y si se necesitarán o no surcos. Aquí tenemos un cuadro que resume las características de un diente preparado. Principalmente la vía de inserción es el principio clave, ya que esta permite la adecuación óptima o asegura la adecuación óptima de la preparación de la pieza dental. El paralelismo debe ser mayor en las superficies axiales para dar mayor retención y estabilidad. El diámetro igual debe tener una mayor área de superficie, con el fin de tener una mayor retención. El área de superficie debe ser de un menor diámetro de base, lo que genera una mayor estabilidad. El uso de surcos y cajas mejora la estabilidad, lo que consecuentemente mejora la retención. Y con respecto a la geometría, se recomienda el uso de formas piramidales y menos circulares, con bordes no muy redondeados, lo que genera consecuentemente la retención y la estabilidad. Con respecto a la estabilidad estructural, esta se define como la capacidad de una restauración de no presentar deformación permanente o plástica bajo las fuerzas desarrolladas durante la función masticatoria. ¿Qué causa la deformación estructural? Principalmente infiltración marginal, rompimiento de la película de cemento y dislocación de la restauración, que a largo plazo puede afectar el éxito de nuestra restauración, aumenta el riesgo de caries y afecta a los tejidos circundantes. Los factores que afectan a la rigidez varían desde la cantidad de reducción tisular, que afecta cuando no es una reducción suficiente, a que no se vea estético. Al ser tan finita la capa, hay un mayor riesgo de deformación, lo que lleva a que sea más frágil. Cuando la terminación cervical es inadecuada, no se logra dar una adaptación correcta, lo que nos da como resultado una distribución uniforme de fuerzas, generando más fragilidad. El espesor de metal, como se mencionó, que genera más fragilidad, el tipo de aleación, ya que no todas son óptimas para soportar las fuerzas masticatorias y deberían elegirse dependiendo la zona en la que se va a realizar la restauración. Y el espesor de la cerámica, que además de causar más fragilidad, puede generar mayores problemas estéticos. Los errores clínicos por falta de reducción tisular más comunes son la estética limitada, ya que al no haber el espacio adecuado, no hay un adecuado espesor de metal y cerámica por parte del técnico dental o el laboratorista. La fragilidad, ya que al no haber el espacio necesario, se usa una capa muy fina de metal o muy fina de cerámica, lo que da mayor riesgo de deformación, mayor fragilidad y genera contactos prematuros si no hay un bisel adecuado en la cúspide funcional. O, en su defecto, el técnico podrá generar un sobrecontorno. ¿Cómo? Al agregar cerámica adicional. ¿Esto qué va a causar a largo plazo? Va a causar un daño al tejido periodontal y a la oclusión. Los valores recomendados de reducción tisular varían según el material y el tipo de restauración. Para coronas de oro, de 1 a 1,5 en la cúspide funcional y 0,5 en paredes axiales. En las coronas de aleación níquel-cromo, su espesor debe ser menor
importante lograr una distribución uniforme de cargas. La distribución uniforme es vital para evitar fracturas y pérdidas de retención. Es importante que todos los ángulos en la preparación estén redondeados, pero no excesivamente, para prevenir la concentración de carga, lo que podría causar dolor postoperatorio. La adaptación marginal también juega un papel crucial en la longevidad de la restauración. Los tipos de terminación cervical que tenemos o del diseño de del diseño del margen gingival que tenemos son 5, iniciando con el filo del cuchillo. Este es teóricamente bueno, ya que hay menos apertura marginal, pero prácticamente tiene limitaciones, como los sobrecontornos y las fracturas. Si hablamos de chamfer o chaflán, ofrece una línea de terminación clara y definida. Tiene espacio. Con respecto a la elección de la terminación, esta depende prácticamente de 3 factores: el tipo de restauración, la situación clínica y la habilidad del profesional. Con respecto al tipo de restauración, las recomendadas son el chamfer y el hombro de 90 grados, ambas siempre con el ángulo redondeado, ya que este ha probado tener mejores resultados clínicos al dar una mejor adaptabilidad. En la preparación dental para restauraciones indirectas, los requisitos biológicos son esenciales, ya que es la forma en la que tratamos los tejidos dentales y periodontales durante una preparación. Este influye directamente en la salud a largo plazo del diente y de los tejidos circundantes. Dentro de estos vamos a cubrir la preservación de la estructura dentaria e integridad de las estructuras gingivales. Una pulpa sana es crucial, ya que esta mantiene la dentina hidratada y le otorga las propiedades mecánicas óptimas que ayudan a absorber las fuerzas masticatorias. Los desgastes excesivos durante la preparación pueden reducir la capacidad de la dentina para soportar estas fuerzas, lo que a su vez puede llevar a una inflamación pulpar, lo que derivará en hipersensibilidad, necrosis y probablemente en procesos endodónticos innecesarios. ¿Y qué consecuencias tiene un procedimiento endodóntico innecesario? Una vez que se lleva a cabo este proceso, el diente pierde parte de su estructura mineralizada y en menor medida su humedad, lo que aumenta el riesgo de fractura. Además, un diente vital sin intervención endodóntica es menos propenso a fracturarse durante la función masticatoria. Por ello debemos evitar desgastes innecesarios para preservar la vitalidad del complejo dentino pulpar. En términos generales, las preparaciones parciales, como las utilizadas para prótesis adhesivas, son más conservadoras que las completas. Sin embargo, no debemos subestimar la agresión al órgano pulpar, ya que incluso las preparaciones parciales exponen un número significativo de túbulos dentinarios o canales dentinarios, lo que puede comprometer a largo plazo la salud pulpar. Pasando ahora a la salud periodontal, uno de los factores clave es el volumen de la estructura dentaria removida. Es esencial remover suficiente estructura para crear área cervical definida que acomode la restauración, pero sin que éste genere sobrecontorno. Si no se elimina suficiente tejido, el técnico dental no podrá crear un contorno fisiológico adecuado, lo que va a llevarnos a inflamación, enfermedad periodontal. ¿Por qué? Porque se acumula o se vuelve un cúmulo, un punto acumulativo de placa bacteriana. Las restauraciones con sobrecontornos comprimen el epitelio circular, lo que puede causar hiperplasia, inflamación, enfermedad periodontal. En casos donde necesita ferulización, se debe reducir adecuadamente las superficies proximales para
evitar invadir el espacio de la papila. Esto se logra o esto genera tener la higiene dental adecuada con escobillas interdentales o, de ser necesario, con hilo dental. Y tenemos la separación química, que es la que genera menor riesgo de lesión epitelial. Esto genera una extensión intercircular, pero existe el riesgo de recesiones gingivales permanentes. Con respecto al límite y calidad de terminación cervical, siempre que sea posible, este debe ser supragingival, ya que las terminaciones subgingivales aumentan el riesgo de invasión del espacio biológico. Es importante seguir la curva anatómica de la encía, especialmente en pacientes jóvenes y en dientes anteriores, donde esta curva puede variar significativamente hasta los 3 milímetros. La calidad de la terminación cervical es crítica, ya que esta facilita la adaptación marginal de la restauración, proporciona la resistencia de las casas oclusales y permite un adecuado control de higiene, lo que protege el periodonto. Además, debe ser de fácil preparación e impresión, facilitando el trabajo del técnico dental en el laboratorio. Para evitar el daño a las estructuras gingivales durante la preparación, se debe considerar que al extender una preparación dentro del surco gingival es crucial ser extremadamente cuidadosos. Las terminaciones supragingivales suelen ser preferidas por razones estéticas, pero debemos minimizar el traumatismo en el epitelio circular para evitar recesión gingival. De hecho, Amsterdam sugirió que un 80% del tiempo empleado en la etapa de preparación debe dedicarse a esta etapa final, debido a la sensibilidad del epitelio a cualquier lesión. Existen varios métodos para evitar el daño gingival durante la preparación, como la separación quimiomecánica que se mencionó antes, o el uso de instrumentos manuales para proteger este epitelio. Estos métodos minimizan el riesgo de lesiones y aseguran una preparación correcta sin comprometer la integridad de estos tejidos. Con respecto a los requisitos estéticos, tenemos 4 principales, que son la importancia de la satisfacción estética del paciente, pues esta puede ser tan importante como la preparación mecánica, ya que la percepción varía según la subjetividad y es algo que va a estar permanentemente y fijamente con el paciente. El marketing y la odontología estética, pues actualmente existen muchas técnicas y conceptos nuevos que salen o se promocionan en Internet, pero no siempre tienen los fundamentos mecánicos y funcionales correctos o adecuados para no dañar al paciente. Tenemos las exigencias estéticas versus las consideraciones biológicas. Hay veces que el paciente desea una remoción tisular extensa, pero el profesional o el clínico debe considerar repercusiones biológicas irreversibles, al ser la dentina y el esmalte tejidos no restaurables o no regenerables, y la selección de materiales y técnicas conservadoras, ya que se debe buscar los materiales adecuados para el paciente que logran preservar las estructuras dentarias adecuadas, cumplir las propiedades mecánicas que se requieran y evitar las preparaciones invasivas solo por estética. Con respecto a la preparación, esta debe cumplir 3 puntos principales. La simplicidad en las técnicas, ya que deben ser accesibles por el costo que se puede tener. No tener una preparación demasiado compleja, ya que puede complicarse en algunos pacientes y no requiere habilidades extraordinarias del operante. La secuencia de pasos debe seguirse como está preestablecida. Las guías específicas con secuencias estandarizadas facilitan el proceso y aseguran una reducción tisular correcta. Esto se adecua a cada etapa de la preparación y a cada material a utilizarse. Y los resultados consistentes en dientes anteriores, pues hay que usar técnicas científicamente orientadas para generar preparaciones uniformes y precisas. ¿Para qué? Para generar estética y contribuir a la longevidad y a la funcionalidad de estas piezas. Las restauraciones protésicas de cobertura total requieren el desgaste de todas las superficies coronarias del diente. La dimensión del desgaste varía según el material utilizado. Por ejemplo, se necesita más reducción tisular para las coronas de cerámica que para las coronas de metal. Estas coronas se indican en casos donde las restauraciones más conservadoras no pueden rehabilitar correctamente el diente, debido a la gravedad de la destrucción coronaria, ya sea
Las ventajas mecánicas de las coronas totales son la mejor retención y estabilidad, debido a la mayor área de contacto entre la preparación y la restauración, además de retenedores en grandes espacios dentro, mayor resistencia estructural, ya que el diseño permite mayor grosor del material, lo que reduce el riesgo de deformación. Facilidad de preparación. Las coronas totales son más fáciles de preparar que las restauraciones parciales. No hay necesidad de preservar una parte de la corona, por lo que respecto a las desventajas, la principal desventaja que se tiene de las coronas totales es el del orden biológico, ya que se sacrifica una gran cantidad de estructura dentaria, lo que expone muchos túbulos dentarios o canales dentarios. Si la preparación no se realiza de manera cuidadosa y con la refrigeración adecuada, las repercusiones sobre la pulpa pueden ser irreversibles, conduciendo a procedimientos endodónticos innecesarios. Tenemos las complicaciones gingivales y periodontales que ya mencionamos, que pueden generarse por acumulación de placa, por sobrecontorno, por... Con respecto a indicaciones y contraindicaciones, las coronas totales son útiles cuando se requiere una vía única de inserción para prótesis parciales removibles o cuando es necesario modificar la forma y dimensión de los apoyos oclusales. Además, en dientes desvitalizados se usan junto a núcleos complemento, con o sin espigas radiculares para proporcionar estructura adicional. Se indica principalmente en dientes con destrucción coronaria severa, cuando es necesario modificar la posición del diente. Las coronas totales ofrecen ventajas mecánicas significativas, pero debemos tener en cuenta su impacto biológico y periodontal. Su uso debe estar reservado para aquellos casos en que las restauraciones parciales no sean viables, y siempre debemos asegurarnos de informar al paciente sobre las posibles consecuencias de esta idea. Eh, Aquí hay algunas recomendaciones y conclusiones, como el uso excesivo de Ahora vamos con las coronas de oro. Estas ofrecen características mecánicas excelentes, pero su uso está bastante limitado por los motivos estéticos, especialmente en los dientes que son anteriores. Las coronas metal cerámica y cerámica sin metal ofrecen mejores resultados estéticos, aunque requieren más desgaste del diente, lo que puede ser una desventaja biológica. Con respecto específicamente a la corona de oro, se considera que es el mejor material por sus propiedades.
Como se mencionó anteriormente, una de las principales ventajas es el bajo desgaste dirigido, pues se estima que el desgaste realizado es la mitad de lo requerido para una corona cerámica. Con respecto a la biocompatibilidad, hay un mejor ajuste anatómico, al haber un menor desgaste del esmalte y dentina remanente, con respecto a las desventajas, lo estético puede ser un problema. La estética depende bastante del paciente, ya que es algo bastante variable y no se puede determinar, ya que depende del criterio de la persona. Y su apariencia metálica visible puede ser no agradable para todos. Su costo elevado, debido a que al tener las indicaciones y contraindicaciones eh, son un poco menores a las que hay con otros materiales, ya que sí se puede hacer en pacientes que tengan hábitos como respecto a la corona metal cerámica. La corona metal cerámica está compuesta de un metal recubierto por cerámica. Se elabora de algunas aleaciones metálicas diversas que son compatibles con la boca. Es decir, son aleaciones biocompatibles que no afectan a los tejidos circundantes, a la pieza o a la salud a largo plazo. Con respecto a sus ventajas, la mayor ventaja que tiene es su resistencia y retención, pues tiene resistencia del metal y nos ofrece una ventaja estética que es su apariencia natural. Y a su vez cubre todas las superficies, lo que ayuda a tener muy buena retención. Con respecto a la biocompatibilidad, es muy buena, ya que tiene una superficie lisa y evita con respecto a sus desventajas, sí requiere un mayor desgaste que una corona de oro y la cerámica puede llegar a ser un material bastante agresivo para su diente antagonista. La técnica es bastante compleja, ya que se necesita milimétricamente una cantidad específica de milímetros tallados para que haya un buen ajuste y el técnico pueda realizar una buena preparación. Esto para asegurar un buen resultado. Para tener un costo.
Las indicaciones y contraindicaciones. Se recomienda hacer en dientes anteriores y posteriores, cuando hay prioridad estética y funcional, cuando necesita retenedores para las prótesis fijas de espacios de déntulos o para Aquí podemos ver un cuadro que compara un poquito una corona de oro con una corona de metal cerámica. Como podemos ver, la corona de oro tiene resistencia a fracturas alta, tiene baja estética, tiene reducción de tejido baja, es un coste alto y tiene menos. Para la preparación de coronas metal cerámica en dientes anteriores, el principal requisito en anteriores es la estética, mucho más que en los dientes posteriores. Los pacientes con una línea alta de sonrisa necesitan que la unión entre la prótesis y la preparación sea invisible. Además, las terminaciones cervicales deben ser precisas para no comprometer la salud estética ni la salud periodontal. Con respecto a la conformación cervical y las técnicas de terminación, en la cara vestibular, la conformación cervical más adecuada siempre es un hombro de 90 grados con un ángulo interno redondeado, porque ofrece un mayor soporte a la cerámica. Sin embargo, para evitar mucho para la preparación para coronas metal cerámica en dientes anteriores, hay que seguir una serie de pasos. El primero es la delimitación cervical de la preparación por vestibular y palatino, pero para esto se necesita cierto instrumental. Esto incluye punta de diamante esférica número 1014 o de 1.4 milímetros, puntas diamantadas cilíndricas cortas y largas N3216 y N2215, punta diamantada cónica de 3593, fresa de carburo multilaminada o de carbide multilaminada de 1.2 milímetros, un protector gengival metálico y un cincel para esmalte. Estas herramientas hacen que la preparación sea precisa y controlada. Ahora, continuamos. Para la preparación del segundo paso, que son los surcos de orientación en las superficies axiales, se deben ejecutar 3 surcos guía en la superficie vestibular y el cíngulo, lo que asegura la retención y la correcta adaptación de la futura corona. Para el tercer paso, que es la reducción de superficies proximales, debe realizarse de manera precisa para evitar lesionar al diente en conjunto. Es por eso que es recomendable usar una banda metálica gruesa para evitar el desgaste accidental del diente vecino mientras se rompe el punto de contacto y se da forma.
Con respecto al cuarto paso, es la unión de los surcos de orientación. Este consiste en remover las islas de tejido que para el quinto paso, que son los surcos de orientación en la concavidad palatina, es necesario usar la punta esférica diamantada. Para el sexto paso, que es la reducción de la concavidad palatina, hay que usar la punta en forma de flama. Si Para el séptimo paso, que es la extensión intracircular, este se limita a la cara vestibular y caras proximales. La terminación más común es un hombro con ángulo redondeado. Finalmente, para el acabado de la preparación podemos usar puntas diamantadas de granulación fina o extra fina o las fresas de cara. Una vez finalizada la preparación, las superficies axiales deben presentar una reducción uniforme de 1,2 milímetros en superficies axiales, de 2 milímetros en el borde incisal y ausencia de ángulos vivos y áreas retentivas. Debe tener una convergencia promedio de 6 grados y la terminación cervical. Para la preparación de coronas metal cerámica en posteriores, se siguen una serie de pasos similar. Para esto es necesario cierto instrumental, similar al anterior, como son la punta de diamante esférica de 1,4 milímetros o 1014, puntas cilíndricas diamantadas, la número 2215 y la número 3216 de 1,2 milímetros, fresas multilaminadas con extremidad redondeada, un protector gingival metálico y matriz metálica, y esto nos asegurará hacer la preparación precisa y segura. Para realizar los surcos guía axiales en las superficies vestibular, lingual y oclusal, se debe asegurar una reducción uniforme del diente. Se realizan 3 surcos guías por cada lado, uno central y 2 laterales, con una profundidad de 1,2 milímetros en los 2 tercios. Para la reducción de las superficies proximales es importante romper el punto de contacto con la punta troncocónica y proteger el diente. Para los surcos de la superficie oclusal es crucial reducir 1,2 milímetros para evitar la exposición del metal durante el ajuste clínico. Para
el quinto paso, que es la unión de los surcos de orientación, removemos las hilos de estructura dentaria entre ellos. Esto es en un orden sistemático. Finalmente, la extensión intracircular antes del pulido y acabado se hace por razones estéticas. La preparación se extiende dentro del surco, en la cara vestibular y las caras proximales. Finalmente, el acabado de la preparación es crucial para suavizar las superficies y mejorar la precisión de la impresión. Usaremos fresas multidiamantadas o puntas diamantadas para redondear todos los ángulos y asegurar superficies lisas. Esto reduce la necesidad de... Al concluir la preparación, debemos verificar que la reducción de las superficies axiales y oclusales sea de 1,2 milímetros, la reducción de la cúspide funcional sea de 1,5, las paredes... Cuando hacemos coronas metálicas completas, hay que tomar en cuenta que el límite cervical supragingival no es variable excepto en casos muy puntuales. La reducción de las superficies axiales es menor en que las coronas metal cerámica, ya que no hay la necesidad de... El instrumental recomendado para este procedimiento es la punta de diamante esférica número 1014 o de 1,4 milímetros, puntas diamantadas cilíndricas con extremidades redondeadas, largas. En cambio, en la corona total metálica con cara estética se puede usar por razones estéticas con bajo costo. Puede ser por necesidad del paciente o porque no se desea hacer ese gasto. Este tiene superficies lisas de las cúspides vestibulares que deben ser metálicas, lo que no nos da un aspecto tan agradable como la corona metal porcelana o metal cerámica. Las superficies metálicas para protección estética en la cara vestibular. Esto es por limitación del revestimiento estético de los 2/3 cervicales de la cara vestibular. En cambio, las restauraciones cerámicas sin metal dan resultados estéticos por su efecto translúcido similar al del diente. Desde la primera corona cerámica por Land en 1886, como vimos en la historia, hasta los avances actuales con sistemas como IPS e Inceram, la cerámica sin metal ha evolucionado considerablemente. Estos avances han mejorado tanto la resistencia física como la estética de las coronas. En 1965, McLean y Hooks hacen la porcelana aluminizada y los nuevos materiales refractarios permiten la confección de coronas, onlays, inlays y cerámicas fundidas bajo presión. Tiene como ventaja la estética superior, al tener la ausencia de metal que permite que la luz pase a través, dando un efecto natural. La biocompatibilidad, ya que la cerámica es un material inerte, lo que hace muy compatible con los tejidos gingivales. La facilidad de limpieza, ya que las coronas bien pulidas y glaseadas acumulan menos placa bacteriana. Y fortalecimiento del diente con cemento resinoso, ya que dependiendo del que elijamos hay mejor resistencia física y reduce el riesgo de fractura. A pesar de las ventajas estéticas que tiene, también tiene algunas desventajas, como la mayor remoción de tejido dentario. Para obtener un espesor adecuado de la cerámica es necesario remover más tejido dentario. Son frágiles y aunque su resistencia mejora, estas coronas son más susceptibles a las fracturas que las metal cerámica. Y hay una sensibilidad de la técnica, que requieren una preparación precisa y la adaptación perfecta en el laboratorio.
Con respecto a las indicaciones y contraindicaciones, estas están indicadas en situaciones con alta demanda estética. Por ejemplo, dientes anteriores con buena estructura coronaria, pacientes con oclusión favorable para evitar cargas excesivas que puedan fracturar la cerámica, dientes con suficiente estructura, dientes aislados en buena posición, dientes donde las restauraciones conservadoras no son adecuadas. Con respecto a las contraindicaciones, no son adecuados en dientes jóvenes con pulpa voluminosa, pacientes con bruxismo o con oclusión desfavorable, dientes muy cortos o con falta de espacio y dientes con abrasión severa. Respecto a las preparaciones para restauraciones cerámica metal, coronas, cerámica sin metal de coronas totales, debemos tener un espesor uniforme de la cerámica, lo que reduce un riesgo de fracturas. Una reducción uniforme de 1,2 milímetros en las superficies axiales. Convergencia de hasta 12 grados para evitar fracturas en la inserción de la restauración. Reducción incisal de 2 milímetros para garantizar el volumen necesario de la cerámica. Y la terminación cervical de un hombro de 90 grados con ángulo interno redondeado. Para realizar estas preparaciones es necesario una punta de diamante esférica 10-14 con un diámetro de 1,4, puntas diamantadas cilíndricas con extremo redondeado y con diámetro de 1,2 milímetros, las número 3216 para preparaciones largas y número 2215 para preparaciones cortas, punta diamantada cilíndrica con base plana y márgenes redondeados con 1,2 de diámetro, punta cónica con extremo afilado, diamantado número 3193, fresa multilaminada con base plana y ángulo recto, matriz metálica de acero y un cincel para esmalte con 1 milímetro de ancho. En los procedimientos clínicos para la preparación de coronas cerámicas sin metal, el primer paso es nuevamente la delimitación cervical de la preparación. Esto incluye o es la confección de surcos guía y la remoción de la estructura dentaria a nivel cervical para asegurar una reducción uniforme. La técnica es la misma descrita anteriormente que en las otras preparaciones. Se usa la punta diamantada esférica 10-14 y la profundidad del surco cervical es de 1,2 en todo el contorno del diente o por así decirlo, en vestibular y en palatino. Con respecto al paso 2, que son surcos de guías axiales, tenemos por superficie vestibular y palatina dos planos de 1,2 milímetros de profundidad, tres surcos convergentes y en el área del cíngulo con leve convergencia hacia vestibular. En el borde incisal, en cambio, tenemos un surco de 1,2 milímetros en el centro de la concavidad palatina. Con respecto al punto 3, que es la remoción de las superficies proximales, hay que usar la punta diamantada troncocónica afilada y proteger el diente vecino con la banda matriz, hasta hacer la remoción del punto de contacto. Después de hacer los surcos de orientación, hay que unirlos. Para esto se remueven las piezas de estructura dentaria entre ellos, comenzando por la mitad, y se repiten las maniobras ya descritas para las coronas metal cerámica en dientes anteriores. Para el quinto paso, que es la reducción oclusal, hay que hacerla de 2 milímetros con una inclinación de 45 grados hacia palatina. Para el sexto paso, que es la extensión intracircular, se realiza con la punta diamantada y el protector gingival, alcanzando una profundidad de hasta 0,5 en áreas vestibulares. Una punta diamantada cilíndrica y el auxilio de un protector gingival se procede a la extensión intracircular en caso de ser necesario para un buen resultado estético con un redondeado interno a un hombro de 90 grados. Para el paso 7, acabado la preparación, es esencial garantizar que no queden ángulos vivos y que las superficies sean completamente lisas, lo que previene fracturas durante la cementación. Se hace hincapié en crear superficies extremadamente lisas y sin ángulos con una mayor convergencia en comparación con las coronas metal cerámica. La cerámica sin apoyo metálico es muy quebradiza durante la manipulación y cementación, por lo que el acabado se realiza con puntas multilaminadas. Una preparación adecuada para una corona de cerámica sin metal debe tener una reducción tisular uniforme de 1,2 milímetros y 12 grados de convergencia en paredes axiales.
La terminación del hombro debe ser con ángulo redondeado interno en 90 grados y estar libre de ángulos vivos y áreas retentivas para la adaptación perfecta de restauración. Las restauraciones de cerámica sin metal son una excelente opción estética, pero requieren un alto nivel de precisión, tanto en la preparación como en fabricación. Con una correcta técnica pueden ofrecer resultados altamente satisfactorios, tanto funcional como. Con respecto a las cianlaciones, las incrustaciones iones sirven como reemplazos estéticos para restauración. La principal virtud de la carilla laminada es la preservación de la estructura dentaria con una reducción que fluctúa entre 0,3 y 0,5. La unión del diente se delega exclusivamente al agente cementante resinoso y la carilla es sumamente frágil antes de su cementación, lo que puede causar rajaduras, fracturas y accidentes, lo que generaría una necesidad de una nueva carilla. Después de su cementación se vuelven muy resistentes, incluso para rehabilitaciones funcionales como te dije anterior. Muchísimas gracias. Este es el final de la presentación. Está la bibliografía, todo sacado del libro de rehabilitación oral contemporánea de Mesoma. Muchísimas gracias.